Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 26 de marzo y nosotros comenzamos. En el programa de hoy hablamos con nuestros tertulianos políticos acerca de uno de los asuntos de más actualidad, que no es otro que la gestión de las aguas de Alcázar de San Juan. Además, tenemos más contenidos que les avanzamos, como siempre, con el siguiente vídeo. En el programa de hoy hablamos con nuestros tertulianos políticos acerca de uno de los temas de más actualidad estos días, que no es otro que la gestión del agua de Alcázar de San Juan. Esta semana se procedía a realizar la consulta popular organizada por la plataforma en contra de la privatización del agua, con el fin de conocer el parecer que finalmente fue del 98% de los vecinos en contra. La última hora en torno a este asunto pasa por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que a pesar de estar firmada ya esta gestión, el tribunal ha decidido paralizar de forma cautelar. Cambiamos de tema y hablamos de sanidad. Analizamos en la situación que nos encontramos y sobre todo la situación de las listas de espera. Por último, hablamos de Jesús Sánchez Mantero, coordinador del área de juventud de Daimiel. Con motivo del cuarto centenario del Greco, se prepara junto con las concejalías varias actividades para difundir y conocer más a este artista, del cual se tuvieron 2 obras en esta localidad. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Pues ya lo han visto, estos son los contenidos que abordamos esta noche aquí en directo en Café y Más, un programa que ya saben pueden participar con nosotros. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues bien, llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y trasladándonos cualquier tipo de comentario, opinión, duda. También pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, y lo mismo, escribiendo en el muro. Ya saben que estamos encantados de que participen con nosotros. Como todas las noches, ya saben que les adelantamos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital de imasinformacion.es, así que vamos a ver esos titulares. El nuevo POM más cerca de ser una realidad. El alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, se volvió a reunir con técnicos municipales del área de urbanismo y responsables del equipo redactor del POM. Estos vienen trabajando durante años para ultimar la documentación necesaria de cara a su aprobación definitiva, una vez resueltos los nuevos requerimientos solicitados por las diversas administraciones competentes, en este caso medioambientales. Vamos con más titulares. Recupera su calor de Valdepeñas con la PAC 2015 correspondiente a Pedro Muñoz, y por último apoyo a los compañeros, una noticia que corresponde a Puerto Llano. Pues ya saben, si quieren ampliar información de estas noticias que les adelantamos, pueden hacerlo en nuestro diario digital imasinformacion.es. Como ya saben, cada semana les presentamos un poco cómo se está desarrollando este nuevo programa de la Casa Karaoke y Más. Allí tenemos a nuestra compañera Nani Remensal, que nos cuenta todos los detalles de cómo se está desarrollando. Así que adelante, Nani, cuéntanos. Un abrazo muy fuerte, compañeros. En plena recta final de nuestro Karaoke y Más infantil y Karaoke y Más senior, ya se va viendo cuáles son vuestros participantes preferidos. En Karaoke y Más senior hay muy pocos votos de diferencia entre los que van en cabeza. En primer lugar tenemos a Miriam Ruiz. Esta semana eres la líder. En segundo lugar, Maika Sanz. Muy poquitos votos te separan de Miriam, ya sabes, a votar. Y en tercer lugar, Fran Calatrava. En Karaoke y Más infantil ya se va despuntando uno de los participantes, Alex Arenas. En segundo lugar tenemos a Andrea Dueñas y en tercer lugar Estela Sánchez. Ya sabéis que con vuestros votos podéis cambiar las votaciones y las posiciones de los ganadores. Enviar un mensaje con la palabra karaoke, espacio y el nombre de vuestro favorito. A votar, que ya queda muy poco para conocer quiénes serán los ganadores de Karaoke y Más infantil y Karaoke y Más senior de esta primera edición. Pues muchísimas gracias, Nani, y esperemos que todo siga igual, porque tal y como nos estás contando, la cosa va por buen camino. Nosotros comenzamos y ya saben, presentamos a los invitados que nos acompañan esta noche aquí en la mesa. En primer lugar, está con nosotros Nicasio García, concejal de Fuente el Fresno de CCD. Bienvenido, Hola, Nicasio. Cecilia, buenas noches, un placer.
También nos acompaña Celia Cámara, ella es coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Celia. Hola, buenas noches, Cecilia. A mi derecha tenemos con nosotros también a Juan Sánchez Espinosa, diputado regional del Partido Popular. Buenas noches, Juan. Buenas noches, es un placer. Y por último nos acompaña Eduardo del Valle, de la Ejecutiva Municipal del Partido Socialista. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Bueno, pues como les decíamos en el vídeo introductorio del programa, hoy hablamos con nuestros tertulianos acerca de uno de los temas de actualidad de estos días, que no es otro que la gestión del agua de Alcázar de San Juan. Esta semana se procedía a realizar la consulta popular organizada por la plataforma en contra de la privatización del agua, con el fin de conocer el parecer, que finalmente fue del 98% de vecinos en contra. La última hora en torno a este asunto pasa por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que a pesar de estar firmado ya esta gestión, el tribunal ha decidido paralizarla de forma cautelar. Juan, empezamos contigo. Quisiera saber una valoración así. Yo creo que, bueno, ante todo, buenas noches. Yo creo que va a ocurrir lo mismo que la otra vez, es decir, que se ha recurrido y simplemente lo que se va a hacer es una valoración. Siempre se pide la documentación, como ocurrió otra vez cuando se recurrió en la primera mesa de contratación, y en cuanto vean que las cosas están correctamente realizadas, pues es decir, se va a devolver, pienso que es un trámite administrativo sin más. Y ya está. Pues un trámite administrativo. Celia, no sé qué os parece. Bueno, como hacemos siempre, como muy bien dices, una primera valoración y luego ya entramos un poco en refriega, metafóricamente hablando. Bueno, yo sinceramente desde fuera, en la distancia, no me ocurre lo que a Juan, que él, bueno, pues trabaja allí en la zona aquella de Alcázar, pero en la distancia, como ciudadano, tengo la impresión de que el equipo de gobierno lo está manejando un poco torpemente, este asunto del agua, porque tiene muchas más vertientes y muchas aristas. Yo creo que en Alcázar, por lo que he podido constatar, bueno, el agua es un bien escaso, un bien preciado, pero concretamente en Alcázar yo creo que hay una especial sensibilidad a la problemática del agua, porque históricamente cuando había zonas próximas y se llevaba el agua en cubos, ya empezaron ellos, en Alcázar de San Juan, sus habitantes, a intentar establecer un sistema, idear un sistema que permitiera el aseguramiento de agua potable a toda la población. Parece ser que más o menos, un pequeño recordatorio histórico, fue hacia 1906-1907, que es cuando se inicia esta empresa, que en principio fue una empresa privada, que se estuvo gestionando de esta forma, hasta que en el año 1992, si mal no recuerdo, es cuando se constituye esta empresa pública municipal de aguas y, bueno, pues habrá tenido, no lo sé exactamente, porque claro, los datos, las cifras, la transparencia en muchas cosas, en muchas empresas públicas, brillan por su ausencia, pero yo creo que lo ha manejado, digo, torpemente, porque la oposición vecinal es importante y tiene su fundamento. No se trata, como decía un miembro de la corporación municipal, que cada vez que vayas a adoptar una decisión tengas que consultar con los ciudadanos, no. Pero estamos en un momento que el Partido Popular debería entenderlo en este país, en esta comunidad autónoma, con especial incidencia por los recortes que ha habido en muchos servicios sociales. Hay una especial indignación de los ciudadanos en la calle. Entonces no se trata de eso, sino tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, que ha sido muy fundamentada, y realmente lo que han hecho. Creo que, aparte del encierro, que puede ser más o menos legítimo, evidentemente, no me estoy refiriendo a la legalidad, sino como una medida de presión, los ciudadanos entienden que se pueden buscar otras alternativas que no la privatización, por muchos motivos, y ahí es donde le ha faltado sensibilidad al equipo de gobierno. Realmente, también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia en torno a la legitimidad o no de esta especie de consulta popular, que no era ninguna otra cosa, ni era un referéndum, porque no procedía, pero ahí también actuó, creo, que de forma poco inteligente la subdelegación del Gobierno, con lo cual yo creo que escuchar a los ciudadanos, y sobre todo en estas situaciones tan delicadas, tan difíciles, y más habida cuenta del resultado de esta consulta popular, creo que debe prestar más atención y volver a evaluar la posibilidad de privatizarla, que no quieren el 98% de las personas consultadas, que han sido bastantes. Nicasio. Sí, yo coincido con Celia, y efectivamente a mí me parece que políticamente el equipo de gobierno ha actuado con torpeza. Hay que escuchar a las plataformas, hay que ser muy tolerante, y más en un pueblo donde convives y vives con tus vecinos, que los tienes al lado, y por lo tanto a mí me parece que le ha faltado tacto político. Es decir, yo cuando he visto en Alcázar lo que estaba ocurriendo, pues no me imaginaba yo en mi ayuntamiento
una papeleta de este calibre. Es decir, nosotros escuchamos, dialogamos y no imponemos, aunque tengas la mayoría que legalmente te han dado las urnas. Además, estamos recientemente con el fallecimiento del querido Adolfo Suárez, que fue un ejemplo de tolerancia, de saber estar, de tender manos y puentes para resolver problemas que muchísimos más graves, que no tienen puntos de comparación. Pero es un ejemplo a seguir en este país, donde los problemas no se deben resolver si llega el momento, la mayoría está ahí para resolverlos, pero siempre se ha de actuar con tolerancia, con miras de altura, tratando de conjugar cuantas más fuerzas políticas en los problemas mejor, porque el alcalde de Alcázar tiene un serio problema. Se ha enfrentado a los vecinos que no quieren que se privatice el agua. Pero además es que esto al Partido Popular es que le ocurre con casi todo. Tiene una enfermedad, una gripe o un sarampión por privatizarlo todo. Yo no sé de dónde sacamos que lo privado sea lo más maravilloso del mundo. Pues se han cerrado en este país más de 300.000 empresas. Pescanova, Roca, es decir, vemos unos fracasos empresariales privados que es de escándalo y se te ponen los pelos de punta. Y podemos presumir de tener una de las mejores sanidades públicas del mundo a menor coste que ningún país de Europa y 3 veces más económico que la sanidad privada norteamericana. Entonces, ¿por qué este afán de privatizarlo todo? Habrá cosas que se puedan privatizar y habrá cosas que no. En mi caso concreto de Fuente del Fresno, si tengo algo que decir en la política en la próxima legislatura, el 31 de diciembre de 2015 termina el contrato con una empresa, que no voy a dar su nombre, de aguas. Y yo, si tengo algo que decir, quiero que el agua vuelva a ser pública, porque no tenemos por qué pagar un coste disparatado que se nos subió un casi 300% el precio del agua, cuando nosotros tenemos un agua magnífica, nos sobra y la puede gestionar perfectamente bien el ayuntamiento a un coste menor. Por lo tanto, yo creo que aquí había una gran torpeza por parte del equipo de gobierno, que bueno, esto como todos, los políticos tenemos ambición de continuidad, pues hay que medirse muy bien los terrenos, porque lógicamente lo pagará en el 2015. Eduardo. Bueno, yo creo que lo han dicho casi todo, ¿no? Es decir, son 8.669 las firmas o la gente que ha participado en este referéndum. Estamos hablando de una cifra que supera en muchísimo el 10% que se requiere legalmente para hacer una iniciativa legislativa popular o una iniciativa popular, como es lo que pretendía esta plataforma, es decir, objetivo absolutamente cumplido y superado, es decir, ya podrá presentar esa iniciativa popular y someterla a la consideración del Pleno del Ayuntamiento y, por tanto, este asunto no ha acabado, se tiene que volver a debatir, tiene que volver al Pleno del Ayuntamiento y esperemos que nos lleve a que se adopte una decisión. Estamos hablando de 8.669 personas que son, por ejemplo, más personas que votantes del Partido Popular en las anteriores elecciones. Es decir, estamos hablando, por tanto, de un número significativamente importante. El partido que gobierna en Alcázar de San Juan sacó menos votos que los que han firmado contra el agua. Yo creo que ese binomio aclara muy mucho cuál es el sentir de la población de Alcázar de San Juan. En este caso, ¿qué ha habido falta de explicación? Pues a lo mejor el equipo de gobierno tenía razones y argumentos suficientes para explicarle a los ciudadanos por qué, cuáles son las bondades de su modelo, no lo sé. El caso es que eso no ha sabido hacerlo, porque lo que es evidente es que aquí no ha habido ni transparencia ni capacidad didáctica para convencer de tu postura a los ciudadanos. Y cuando no tienes eso, no tienes esa capacidad de convencer sobre una postura a los ciudadanos, y los ciudadanos son muchos más, pues lo normal es que y lo razonable es que lleven razón los que son muchos más que los que no son muchos más. Y esto es algo que le tiene que hacer reflexionar al alcalde de Alcázar de San Juan. Yo creo que se tiene que tomar esta cosa seguramente con más tranquilidad y darle tiempo al tiempo. Si quiere continuar con su propuesta, lo primero que tendrá que hacer es convencer a los vecinos, y si no, pues lo que se va a encontrar pues es cada vez más enfrentamiento en torno a un tema que es el agua, que allí es un tema capital y que está llevando pues a la ciudadanía, evidentemente, a masivamente mostrarse en contra de lo que hace su alcalde. Y cuando un alcalde hace en contra de lo que quiere su gente, deja de ser el alcalde. Bueno, pues yo lo que quería decir, en primer lugar, que yo creo que el alcalde, primero por las urnas, tenía la legitimidad. En segundo lugar, el resultado de la consulta no es vinculante. No ha habido un control adecuado de la situación, porque sabemos que ha habido gente que ha votado entre 8 y 10 veces
Sabemos que ha venido gente de otros sitios a votar, o sea, ¿qué control es ese? Sabemos que ampliaron un día para votar, cuando dijeron vamos a votar durante 2 días, ¿no? Pues ampliaron otro día más. Es decir, ¿qué valor tiene eso? ¿Qué valor se ha hecho regladamente? No. La gente que no quería no ha votado, sencillamente, ha pasado el tema. Ha pasado el tema y, desde luego, son bastantes menos de la gente que votó al PSOE, eso está claro. Y, además, vuelvo a repetir, ha habido una incorporación de gente, de elementos extraños y de gente que ha votado varias veces. Lo sé porque hemos vigilado el proceso de cerca y ha habido gente que ha votado 3, 4, 5, 6 veces y gente que no eran de Alcázar. Entonces, para mí eso y para nosotros no tiene ningún valor, o sea, o tiene muy poco valor. Entonces, si hablamos de privatizaciones, mire usted, en la época, por lo que decía aquí el compañero, en la época que estuvo Felipe González fue el mayor privatizador, desde privatización de SEAT, Enasa Pegaso, Iberia, etcétera, un montón de empresas se privatizaron muchísimo. ¿Por qué se privatiza muchas veces? Pues se privatiza, pues unas cosas se privatizan pues porque la gestión a lo mejor pues no es la adecuada, no va bien y se privatiza. Entonces, a mí lo que siempre me ha llamado la atención con todo esto es que la doble vara de medir de la izquierda, ¿no? La doble vara de medir de la izquierda, porque es que la semana antes lo que no tiene lógica es que privaticen la gestión de la iluminación en herencia y ahí no pasa nada. Resulta que Valdepeñas tiene privatizada el agua, Puerto Llano tiene privatizado el agua, la Diputación, hay más de 37 municipios, precisamente el vicepresidente, el señor Bódalo, que está imputado, ya lo sabemos, ¿no?, con el tema de aguas, y tienen privatizado el agua. O sea, en todos sitios se privatiza el agua y aquí no pasa, porque vayan a privatizar el agua, ahí se monta el follón. Además, ¿por qué se privatiza el agua? Esa es la principal pregunta que hay que hacer. ¿Por qué se privatiza el agua? Pues sencillamente, señores, se privatiza porque había un agujero de 8 millones de euros. Entonces, ¿qué había que hacer? Coger los 8 millones de euros y decir, miren ustedes, vamos a repartir el dinero entre todos los ciudadanos, que se reparte, ¿a cuánto tocamos? ¿A 400 euros? ¿A 300 euros? Pues la familia que tenga 4 por 4, 16.600 euros. ¿Y ya está? Pues no, el alcalde no quiere eso. Quiere que haya calidad, tiene que solucionar el agujero económico que había dejado el anterior gobierno socialista y cuál ha sido una gestión que no es una privatización total, sino una gestión mixta. Y esa es la situación más lógica para tener calidad, para proteger a sus ciudadanos y que no tengan que pagar nada y solucionar el problema. Y es que además es que el 90% de los pueblos, de las localidades, de las ciudades, de Ciudad Real, tienen privatizado el agua. En Socuéllamos creo que la privatizó el Partido Comunista, o los Izquierda Unida. Yo no sé qué quieren que me diga, que le diga. O sea, a mí me parece esto que es una movida totalmente política, porque hay que atacarle al gobierno, hay que derribarlo, porque han estado gobernando durante 30 años en Alcázar y no soportan que se les haya ganado políticamente. Y ya está, en las urnas, y ya está. Y eso es la lectura que hacemos muchísima gente, y principalmente yo. Julián. Ay, perdón, no iba Eduardo, si quieres. No, yo por contestar algunas cosas, claro. Sí. No, yo era muy poco. Yo quería decir simplemente un poco en lo que comentaba Nicasio, del tema de las empresas públicas o de las empresas en general privadas. Claro, cuando una empresa se hace cargo de un bien determinado, de un servicio, es porque le producirá rentabilidad, porque es que si no, no la vas a coger. Entonces, si se sabe a nivel privado gestionar algo, yo creo que a nivel público se puede gestionar. Eso en primer lugar. Yo no soy partidaria de estas privatizaciones y de estos regímenes mixtos que mira el resultado que estaban dando en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid. Cuidado, que eso hay un informe que había que verlo también. Y luego, por otra parte, vamos a ver, con independencia de esta gestión, parece ser que el acuerdo o el contrato que se vaya a firmar con una empresa, por cierto, que es por lo que el tribunal que tú comentabas hace unas horas ha paralizado esta privatización, es porque había algunos, puede ser, como dices tú, defectos de forma. De hecho, había una empresa diferente a Aqualia, que es la que estaba previsto que se ocupara de la gestión del agua, de la privatización. Ahora se llama Aqualcázar, no sé cuál es, que se constituyó hace bien poco. Los acuerdos, en principio, eso es una sombra de duda que tienen los ciudadanos de Alcázar, al parecer. Si esta empresa es nueva, fantasma, como la llaman los vecinos de allí, que no ha suscrito ningún acuerdo con el ayuntamiento, en principio se va a hacer cargo de los trabajadores, en fin, de una serie de cosas, cuando no es la empresa con la que estaba en principio previsto, que era Aqualia, dependiente, me parece que es de Fomento de Construcciones y Contratas. Si el convenio o el acuerdo o el contrato, pasa por
entregar una cantidad importante de esa supuesta o de esa deuda que existe, que aparte también la empresa que actualmente está gestionando el agua hace también no solo el tema del abastecimiento, de la prospección, etcétera, etcétera, sino que hace también obras en Alcázar, con lo cual se podría llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para equilibrar estos costes. Pero si se va a conceder un préstamo en base a esta deuda que tiene la empresa Aguas de Alcázar, al final, ¿quién la va a pagar? ¿El ayuntamiento? ¿Cómo? ¿A un 4%? Porque claro, el ayuntamiento no tiene dinero, el ayuntamiento recauda de los ciudadanos. ¿Cómo se le va a devolver ese dinero que supuestamente va a adelantar, sea Agua de Alcázar o Acualcázar o Acualia o como se llame? ¿Quién va a pagar ese dinero? Esos casi 6 millones de euros que creo que son en total, porque le da... Además, aparte otra cosa muy curiosa, que es una concesión a 25 años. Hay que tener en cuenta que el año que viene hay elecciones, el resultado electoral se desconoce. ¿Cómo no es más sensato un equipo de gobierno y se piensa en no hipotecar al futuro, la futura corporación que salga? En fin, dejarlo hipotecado para 25 años con la oposición de un porcentaje grandísimo de población en Alcázar me parece que es una medida temeraria. Por eso decía que lo está gestionando, a mi modo de ver, bastante torpemente. Y perdona, Eduardo, que era cuánto quería decir. No, sí, se parecía bastante. Me parecía bastante, pero bueno, la deuda de Agua de Alcázar en el 2011 ha dicho que eran 8 o 9, sí. Creo que eran 6, pero bueno, son cuestiones de ver. Y luego había una parte importante que en realidad era fácil amortizar porque el ayuntamiento tenía deudas con Aguas de Alcázar por todas las obras que se habían tenido que realizar. Nos acordamos de las inundaciones que hubo en Alcázar, etcétera, etcétera, y que por tanto era el ayuntamiento el que tenía que incorporar ese dinero a Aguas de Alcázar. Es decir, que Alcázar de la San Juan además tiene un ayuntamiento de los más saneados. Es decir, tan solo cuando esta corporación nueva entró había 13 millones de euros en las cuentas corrientes, es decir, en dinero. 13 millones es el doble que la supuesta deuda que tenía Aguas de Alcázar. ¿Cuál era el problema? ¿Era un problema de no poder pagar esos 6 millones porque tenían préstamos a medio plazo? Pues la solución era sencilla, haberlos hecho a largo plazo. En definitiva es lo que se ha hecho. Se ha hecho gratis, se ha hecho una adjudicación gratis. Es decir, esta empresa va a aportar 1,3 millones en ampliación de capital que hay que devolver en 25 años y va a dar un préstamo a Aguas de Alcázar por 6 millones de euros que hay que devolver en 25 años pagando un 7% de interés. Un 7% de interés. Es decir, en realidad se le ha dado la concesión del servicio sin poner nada, porque en realidad no da un canon, no da un dinero a fondo perdido que se quede para la empresa, sino lo que hace es prestar un dinero que después va a recuperar con intereses, que suponen que le vamos a pagar a esta empresa después casi un 40% más del capital que en este momento va a aportar. Por tanto, es una decisión que encima es un mal negocio. Es decir, ningún ayuntamiento que ha privatizado el agua lo ha hecho así, lo ha hecho con cánones y ha recibido pues el dinero que ha recibido en dinero para poder usarlo para las cosas que requería. Lo que no ha hecho prácticamente nadie que ha privatizado el agua o que ha externalizado el servicio de agua ha sido darlo con un préstamo que luego hay que devolver y encima con intereses, porque para eso me voy al mercado financiero. Para eso me voy al mercado financiero, que en este momento los intereses son mucho más bajos que el 7%. Bueno, pues antes de seguir con el debate vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario y volvemos en unos minutos, no se vayan. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Ya saben, y si no se lo recuerdo, que pueden participar con nosotros en cualquier momento del programa. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues muy fácil. Solo llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y trasladándonos cualquier tipo de pregunta, comentario, duda, y también con las redes sociales, nuestra página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Antes de la publicidad, les digo, estábamos analizando, hablando un poco con nuestros tertulianos acerca de esa gestión de las aguas en Alcázar de San Juan y nos hemos quedado un poco con la palabra en la boca. Nicasio. Sí, no, yo por aclarar algo muy sencillo, yo políticamente, ideológicamente, me sitúo en un centro progresista. No soy de izquierdas, pero tampoco soy de derechas. Entonces, lo digo porque el compañero Juan decía, como soy de izquierdas y tal, yo no lo soy.
no tengo nada en contra de los de izquierda ni los de derechas. Creo que es bueno que estén ahí, que haya opciones políticas para que todos los ciudadanos de España puedan elegir entre todas las opciones que hay la que más les guste. Dicho esto, no seré yo quien le diga al equipo de gobierno de Alcázar de Henares que no tienen derecho a gobernar. Es que lo tienen, porque han ganado unas elecciones y aunque estén en coalición, tienen todo el derecho y todo mi respeto. Lo que he manifestado es que creo que por parte de quien gobierna o le falta sensibilidad o le falta experiencia política o no ha sabido enfocar este tema, porque probablemente si hubiera explicado bien la situación y hubiera hablado con las plataformas, hubiera dialogado, seguramente no se hubiera llegado a la tensión y a la situación actual. En cualquier caso, yo no puedo profundizar porque no conozco bien el tema, pero me parece que políticamente siempre hay que actuar con pies de plomos y dialogando mucho, que es la forma de resolver los problemas sin llegar a estas situaciones. Y por último, yo en el tema de las empresas es que lo he manifestado antes y lo manifestaré siempre. El ministro Soria decía hace muy poco, las eléctricas en los últimos 3 años nos han cobrado 1.200 millones de euros más, que no van a devolver nunca, y están privatizadas, y eran públicas. Y no digo que tenga la culpa el PP, porque ya estaban privatizadas con anterioridad. Pero es que los céntimos sanitarios, que Europa ha dicho que era una ilegalidad, nos han cobrado 13.000 millones de euros a los ciudadanos, y sobre todo a los que son profesionales, fue y ha sido un palo enorme a su bolsillo. Un transportista o un taxista gasta muchísimo combustible. Entonces, 13.000 millones que han cobrado de más, que tampoco van a venir otra vez al bolsillo de quien los ha pagado. Por lo tanto, quiero decir que, en fin, que lo público no es todo malo ni todo bueno, y lo privado, por supuesto, tampoco. Es decir, lo privado funciona muy bien en muchísimos sectores de la economía española y tienen que seguir funcionando, pero los que gestionamos algo público no tenemos la obligación o el interés político, no debemos tenerlo, de pasarlo todo a lo privado porque lo privado es maravilloso. No lo es. Y desde luego en las cajas de ahorro hemos visto lo que nos han pasado, que nos han metido en este desastre y que estamos en un pueblo y un país pasándolo canutas, sin prolongar y estirarme mucho en este tema, gracias a los políticos y a los privados y empresarios, sindicatos. Juan, no sé si quieres aportar algo más. Sí, lo que quería decir que, bueno, lo privado efectivamente no es maravilloso. Sé que en algunos sitios funciona muy bien, en otros sitios funciona peor y al revés. Si hablas de sanidad, pues el famoso modelo Alcira, que si no sé si lo conocen. Sí. Pero bueno, pues tiene unos índices de calidad muy altos en las encuestas que se hacen de calidad y controles, y sin embargo pues en otros sitios, otras pues a lo mejor no va tan bien. Entonces, ya en cuanto a mi pregunta es ¿por qué se ha privatizado en otros sitios y por qué lo ha privatizado el PSOE y aquí no pasa nada? No ha pasado nada. Si lo hace el PP, pues se monta el follón, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. Se privatizó porque existía cierta rentabilidad tal vez, o porque como en este caso no hay dinero. Yo creo que el anterior gobierno del PSOE yo creo que lo hizo extraordinariamente mal. Y yo creo que se empleaba Aguas de Alcázar para dedicarse a hacer otras muchas cosas, obras, en el cual pues había oscuridad en lo que estaban haciendo, y por eso se está también investigando. Como ya saben, pues el señor Bodalo está imputado, ¿no? Está imputado en 2 ocasiones por la gestión de aguas. Entonces, pues yo creo que en cuanto a lo que ha dicho mi compañero, pues yo creo que el señor alcalde, que es una persona sensible. A mí me parece Diego Ortega una persona bastante receptiva y yo creo que se ha reunido con la gente y ha hablado con la gente, pero en fin, creo que lo que se está haciendo es lo mejor. Y bueno, pues quería señalar también que me parece deplorable las agresiones al alcalde, a los concejales. O sea, se ha llegado a colocar fotografías de los concejales como pues al puro estilo de ETA, ahí señalándolos, y bueno, se han utilizado hasta pancartas en vasco. A mí eso me parece alucinante, vamos, que hagan eso, y luego pues la agresión al alcalde. El otro día le pegaron, ya he puesto la correspondencia de denuncia, pero es que luego pues ya se han visto las imágenes pues empujando. Eso no es una actitud ni mucho menos democrática, y sé que de buena tinta que había mucha gente que era de fuera, o sea, la mitad de la gente que había era de fuera. Sé que han venido gente de Madrid, que han venido grupos
de lejos. Incluso había gente de Galicia, etcétera. O sea que, bueno, pues eso es lo que hay, eso es lo que critico fundamentalmente. Bueno, sí, la puntualización que ha dicho Juan sobre precisamente el Hospital Rivera Salud, ¿no? El modelo Alsira. Sí. Bueno, precisamente sus inicios, ¿sabes lo que ocurrió? Que se devolvió a la Generalitat Valenciana porque no era rentable y tuvo que inyectar algún que otro millón de euros, algunos, porque no le salían las cuentas. Es ese tipo de cosas que a veces se hacen y se dice, hombre, no vamos a dar el salto tan lejos, pero un poco lo que ha hecho, lo que ha ocurrido con el canal de Panamá, que es que se presenta una oferta que no se adapta, ni mucho menos, a la realidad para llevarse el gato al agua, y luego faltan millones y los tienen que pagar los ciudadanos de ese país con el seguro que hay conveniente. Te digo un poco qué ocurrió eso. Se presenta una oferta muy ventajosa, lo acepta la administración de turno, en este caso la administración autonómica, y luego lo devolvió porque no se podía gestionar así, de manera que los cálculos estaban mal hechos. Esa fue la cuestión del Rivera. Luego yo quería comentar una cuestión que, a propósito de estos déficits que encontramos en las gestiones municipales de todo tipo, pero a mí me ha llamado siempre, quizá como funcionario de estos denostados, que últimamente para echar tantos funcionarios a la calle, la verdad que se nos ha hecho una campaña a nivel nacional bastante dura, ¿eh? Yo he oído declaraciones y se nos ha masacrado poco menos. Pero fíjate tú que cuando entramos en la administración, tú no entras porque quieras ni pides. Hay una oferta pública de empleo que todo el mundo con una cualificación determinada académica puede entrar. Y una vez que entras te hacen unas pruebas, no entras por la puerta falsa ni mucho menos. Sin embargo, cuando llega la gente, en general, es lo que estamos viendo desde hace muchos años en España en la política, pues la gente se presenta en una lista, llega a gestionarse un ayuntamiento, sea lo que sea, pero vamos a poner el caso que estamos poniendo, un ayuntamiento, se pone en sus manos millones de euros, según el tipo de municipio que sea, y anchas Castilla para gestionar eso sin el más mínimo conocimiento. No se le pide a la gente conocimiento en contabilidad, gestión, etcétera, etcétera. Quizá ahí radique un poco el tema de la pésima gestión que se hace de asuntos públicos. O sea, que es por eso, es una empresa privada, pues como contable no te van a contratar pues un zapatero, eso está claro. Pues vamos a seguir ese tipo de prácticas. ¿Por qué en vez de privatizar las cosas no buscamos gente competente en la política, gente preparada en la política, que es lo que debería ocurrir? Realmente yo creo que ese tipo de decimos, nos hemos encontrado agujeros por todos sitios, facturas, no sé qué, no sé cuántos, pero da igual en un sitio o en otro. Es decir, que los agujeros son independientes del signo político que está gobernando en un determinado sitio. Y esa es un poco la lanza que yo quiero romper. Hay que presentarse a las elecciones gente preparada, gente competente y que tenga conocimiento de la materia, y dejarse asesorar por un grupo de personas que no digan amén a todo, sino que a lo que hace falta decir que no se diga, a lo que hace falta decir que sí se diga. Es un poco la conclusión de estos agujeros y de estas políticas que se siguen. Señores, Delia, si os parece, vamos a cambiar de tema, tenemos más asuntos, cambiamos de tema, cambiamos de asunto, nos introducimos en el ámbito sanitario. ¿En qué momento se encuentra a día de hoy la sanidad? Hablamos de hospitales, hablamos de urgencias. Eduardo, comenzamos contigo. Bueno, yo creo que sobre todo en estos 2 años de gestión de la sanidad de Cospedal y de su gobierno, yo creo que sobre todo la gente en materia sanitaria lo que tiene es una sensación de pérdida de derechos ciudadanos en relación con la sanidad de los que tenían consolidados y que creían consolidados y que los han visto mermados en estos 2 años. Por eso hay esa situación de queja hacia la sanidad que en otros periodos no había en ese volumen. El otro día leía el informe del Defensor del Pueblo que decía que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAN, ha sido el servicio de salud que más quejas ha tenido en el año 2012, que era el año que analizaba, de toda España. Es decir, los récords en quejas de los usuarios de la sanidad respecto del servicio que se les presta. Y seguramente el efecto peor, el que más daño hace a la sanidad, pero también a la economía, es el de las demoras en la atención sanitaria. En estos 2 años, esta política de desorganización de la sanidad, de no saber cuál es el modelo sanitario al que se quiere llegar por parte del gobierno de Cospedal, primero privatizaciones, luego no, ese afán por recortar de manera brutal en materia sanitaria, lo que ha llevado a unas demoras, sobre todo en la atención quirúrgica, por ejemplo, que en algunos casos es de años, y que la demora media, según la Asociación del Defensor del Paciente, la cifra en 160 días.
Y esto no solo tiene un efecto en la salud, tiene un efecto también en la economía. Si un trabajador se tira 160 días para que lo operen, tiene 160 días que no trabaja, que no produce, que no renta a la sociedad y a la actividad económica. Y luego últimamente pues estamos viendo cómo los profesionales y los colectivos de profesionales pues ya sacan el pie. Casi todos los colectivos profesionales en materia sanitaria no son de izquierdas, suelen ser más bien de derechas. Y bueno, pues el otro día, por ejemplo, el SASSE, que celebró su congreso, hablaba de que se habían reducido 2.000 los enfermeros en esta región, que eso suponía una carga de trabajo brutal para los enfermeros que quedan y que había supuesto todo eso un incremento brutal de las listas de espera, es decir, de las listas de espera y de los colapsos en algunos servicios. El otro día se publicó también, o hace poco se publicó, un ranking que hace la Federación de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que decía que desde el 2010 la sanidad de Castilla-La Mancha ha bajado 10 puestos. Y respecto del 2013 al 2012 hemos caído 3. Es decir, ni siquiera estamos mejorando, es decir, cuando nuestra sanidad era una sanidad que tenía muchos déficits en infraestructuras y que había que hacer un esfuerzo, pues parecía que mejoráramos, ¿no? Ahora parece que estamos dando en estos 2 años grandes pasos atrás y además con lo peor que podemos hacer, que es que la gente sienta que cada vez tiene una sanidad peor. Los profesionales de la sanidad son magníficos en esta región, creo que prestan un estupendo servicio, creo que están haciendo mucho más de lo que seguramente obtienen con su remuneración. Y, sin embargo, pues la sensación y el clima es de que los ciudadanos están peor atendidos y de que se atienden peor los derechos. Veíamos ejemplos últimamente como recomendaciones de la Consejería de que no se informara a los pacientes sobre la ley de garantías, es decir, que tenían derecho a acogerse a la ley de garantías y que se enviaba para que no se informara a la gente de que tiene derechos. Si le han puesto en la lista de espera muy lejos, que tiene derecho a pedir que se le atienda más urgentemente y más rápidamente. Son cosas que la gente percibe como pérdida de derechos y conductas que llevan a que la gente no ejerza sus derechos, que al final son sus derechos. Eso es lo que a mí más me preocupa de la sanidad, es decir, podemos destinar más dinero, prestar más servicios, prestar menos servicios en función de cada momento, pero si perdemos derechos y la gente siente que pierde derechos y que tiene un peor servicio, ya no es que quite servicios, es que tengo de los que quedan un peor servicio y eso evidentemente lo que hace es que no estemos muy de acuerdo en cómo se están haciendo en materia sanitaria. Yo en materia sanitaria primero debería ser una prioridad mayor a nivel presupuestario, porque la sanidad debe ser una inversión en salud y una inversión que tiene efectos económicos, que no es solo invertir por gastar. Y segundo, que hay que cambiar el modelo de gestión que se está llevando. Creo que se tiene que gestionar mucho más con los profesionales de la sanidad, en las distintas unidades, en los distintos centros. Creo que ese es el modelo a seguir y creo que se está haciendo de frente a ellos o en contra de ellos en muchas ocasiones. Y yo creo que eso es un grave error. Estamos viendo nombramientos de gerentes, de directivos médicos, que en muchos casos no tienen relación ni con nuestra provincia, ni con la región, ni con esos centros que les toca dirigir, y eso, en mi opinión, es un error y genera una frontera entre los gestores y los profesionales que atienden las distintas unidades. Yo creo que eso es un error y que lo estamos pagando con este déficit de atención. Pérdida de derechos, de servicios, cambio de modelo. Juan. Bueno, en primer lugar, señalar que desde el Partido Popular, el gobierno de Cospedal pues reafirma un compromiso con la sanidad pública. O sea, yo creo que lo mejor es la sanidad pública, y así lo queremos todos, pero eso tiene que ser viable. Lo que ocurre es que inicialmente, cuando el gobierno de Cospedal se hace con el poder, se encuentran con que hay un agujero monstruoso, que hay 10.600 millones de déficit en la Junta globalmente y en sanidad 5.500 millones sin pagar. Traducido a 650.000 facturas sin pagar solo en sanidad. 650.000 facturas, no 65.000. Y muchas veces salen por ahí, vuelven a salir buzones de facturas que son de impagos. Entonces, los impagos masivos, el gran derroche que se hizo anteriormente, es que no hay más que ver el Hospital de Toledo, que era una locura, porque era un hospital de 1 kilómetro de fachada, que tenía una plaza que era la mayor plaza de Toledo, que tenía azulejo portugués, que los sanitarios valían 600 euros, que la caseta de obras era un auténtico chalet que valía 3 millones de euros, una caseta de obras donde los arquitectos tenían que diseñar, y que no se pagaba la farmacia, no se pagaban los laboratorios, no se pagaba. Entonces, es que eso era una animalada, y como consecuencia de todo eso, porque cuando se llegó
no había dinero. Entonces, como no había dinero y las líneas de crédito estaban agotadas, ¿qué hubo que hacer? Cospedal tuvo que presionar y conseguir, por un lado, los créditos ICO y los fondos de liquidez autonómica. Y con eso se ha podido pagar a todos, porque ahora preguntan a las farmacias. Ahora mismo han dado un premio a la consejería pues por el pago, por el trato a la farmacia, ¿no? Los farmacéuticos están súper contentos porque ahora cobran todos los meses. Entonces, eso es tremendamente importante, que cobre la gente, porque si no se hunden las empresas. Y aquí lo que ocurría era que el PSOE, el gobierno del PSOE, no pagaba a nadie. Es que no pagaba a nadie. ¿Cuánto tiempo se podía haber resistido así? ¿Por qué? Porque estaban las elecciones cerca. ¿Cuánto tiempo podíamos haber resistido así? ¿Un mes, 2 meses? A mí me han contado personalmente, desde el consejero de Hacienda, mira, Juan, no teníamos dinero para pagar las nóminas. Porque estaba así, o pago a las farmacias o pago las nóminas de la gente de los funcionarios. O sea, había un agujero monstruoso, entonces eso había que solucionarlo de alguna manera. Se ha pagado, pero ahora ¿qué ocurre? Que pagamos todos los días 500 millones de pesetas. O sea, 3 millones de euros todos los días, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días. Si tuviésemos ese dinero, le aseguro que las listas de espera se reducirían bastante más rápidas de lo que se están reduciendo. Aún así, este año se han reducido en 33.189 personas. Y bueno, y vamos trabajando gracias a los profesionales con el aumento de jornada. Yo en mi hospital, se lo digo porque lo conozco muy bien, porque estoy inmerso dentro del sistema, no solo estoy en la política, porque soy director médico de un hospital, entonces estoy inmerso dentro de la política y dentro del hospital, dentro de la sanidad, entonces conozco la problemática y se saca gracias a los profesionales. Con las horas de aumento de jornada operan por la tarde y tenemos a los cirujanos operando por la tarde, a los traumatólogos, a todos, y aún así pues se va bajando la lista de espera, naturalmente, pues más lentamente de lo que podríamos hacer si tuviésemos, no ya le digo los 500 millones de pesetas diarios, si tuviésemos simplemente 100 millones de pesetas diarios. Podríamos hacer muchísimo más. Y dentro de las privatizaciones también tengo que decirles que ha habido que pagar ahora 200 millones de euros que el PSOE había dejado, del gobierno del PSOE había dejado sin pagar a centros privados. Es decir, bueno, pues no sé, ¿quién paga, a quién le gusta más la sanidad privada? O sea que, bueno, les puedo dar muchísimas cifras y muchísimos datos porque conozco el tema bien, pero bueno, tampoco es cuestión de ocupar todo el tiempo con esto. Bueno, Celia. No, bueno, sí, nadie duda, evidentemente, que la sanidad, la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, todas estas cuestiones sociales de primera magnitud cuestan dinero, claro, cuestan dinero y hay que, claro, hay que invertirlo, es el esfuerzo que tenemos que hacer, pero claro, planificando una serie estableciendo prioridades. Y si este país, como se ha dicho por activa y por pasiva, tiene un grandísimo agujero de fraude fiscal, porque realmente pagamos muchos, muchísimos, que es la renta del trabajo lo que está pagando, lo que está cotizando y sacando adelante el país, cuando existen vergonzosamente esos paraísos fiscales, no se acomete en los que tienen realmente que pagar porque tienen muchísimo dinero, no lo hacen porque realmente pues evaden. No se lleva a cabo una valiente reforma fiscal, que es de lo que se trata, para que pueda disponer el Estado, puedan disponer las comunidades autónomas de dinero, de fondo suficiente para garantizar estos servicios públicos que no están garantizados ni mucho menos. Pero claro, yo tengo la impresión de que a nivel de Castilla-La Mancha, ya con independencia de esto que acabas de comentar, que es realmente importante, lógicamente, pero yo creo que se está caminando justo en la dirección contraria. Es decir, no podemos garantizar una sanidad de calidad y a todos los ciudadanos. Por lo menos es una regla de 3 que a mí no me cuadra nunca, no me ha cuadrado cuando se lo oigo al consejero, con el cierre de plantas cuando hay menos personal y está más sobrecargado de trabajo, tiene una sobrecarga de trabajo brutal ahora mismo. Tú decías que trabajabas ahí, yo no soy médico, pero sí trabajo en inspección pública en un centro de salud desde hace ya unos cuantos años. Y realmente vivo el día a día de las necesidades que hay allí. Es que medicamentos, material para primeros auxilios en un centro de salud en urgencias, es que no los hay ahora mismo. Es que no los hay. Los médicos de refuerzo, cuando hay un profesional, un trabajador sanitario, está pasando consulta por la mañana, por la tarde, en casquetas, luego le añades una guardia, al día siguiente tiene que descansar o mentalmente esa persona, ese profesional, no es capaz de atender adecuadamente a los ciudadanos, a los pacientes que llegan. Entonces tienes que hacer ese grandísimo esfuerzo y, por supuesto, en recortar personal y como va a pasar ahora en
En el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, otros 200 y pico profesionales van a ir a la calle, laborales, pero además por una puerta falsa y de una forma extrañísima, de una forma no concediendo las comisiones de servicio, expulsando al personal laboral y volviendo a conceder las comisiones de servicio. Puerta falsa. Nicasio. Sí, bueno, antes de entrar en este tema quiero hacer dos apuntes. Primero, manifestar mi solidaridad con el alcalde y el equipo de gobierno de Alcázar de San Juan. Me parece una barbaridad que haya agresiones físicas, es inaceptable. La política podemos discrepar, podemos estar en desacuerdo, es nuestro derecho. De alguna forma, criticar la gestión del gobierno, para eso gobierna, no le vamos a hacer la crítica a mi partido, al que no gobierna, pues no, hay que hacérsela al que gobierna. Y eso es legítimo y me parece razonable y está dentro del sentido común. Ahora, las agresiones, desde aquí quiero manifestar en mi nombre y en el de mi partido mi solidaridad con las personas que han sido agredidas del Partido Popular, porque no hay derecho a que se haga. Bien. Y luego, Celia, un apunte. Oye, has dicho que hay que pedir preparación para estar en política. Mira, los granujas de este país han sido los más preparados. Celia, por favor, que estás equivocada. Que no han sido los porteros ni los peones, no, que han sido gente muy formada, los más granujas, los que se lo han llevado calentito, los que nos han vaciado la caja. Por lo tanto, estás equivocada desde mi punto de vista en ese tema. Luego yo lo que creo es que el Partido Popular lo que ha hecho es una mala explicación desde que entró de lo que había y de lo que se encontraba. Y luego ha hecho un mal reparto desde mi punto de vista de la crisis. Es decir, en este país la desigualdad, somos, después de Letonia, que no es nadie en Europa, pues somos el segundo país con mayor desigualdad. Eso el ciudadano lo capta. No es que seamos un país que nos hemos empobrecido, que es verdad, pero que tenga que pagar el pato los más pobres de este país, eso es lo lamentable. Yo creo que el Partido Popular no ha sabido repartir. Habrá actuado con buena voluntad, habrá hecho lo que haya podido, lo que ha sabido, lo que se podía hacer, pero desde luego el ciudadano lo que gasta es que hay una desigualdad en la carga, en la carga del reparto de la crisis enorme. Eduardo, brevemente, y Juan, ¿vale? Tenemos poco tiempo. Muy brevemente, es decir, la financiación de la sanidad fundamentalmente es una financiación estatal, no es una financiación de los presupuestos autonómicos, viene a los presupuestos autonómicos por transferencias al Estado. Y lo que es evidente es que había un déficit de financiación, y en eso estaban de acuerdo todas las comunidades autónomas, independientemente del color político, un déficit de financiación de la sanidad de todas las comunidades autónomas. Es decir, y que lo que se estaba reivindicando era precisamente que el Estado pusiera más dinero para la sanidad para todas las comunidades autónomas y, por tanto, tapar esos déficits que existían en los presupuestos para la sanidad de las comunidades autónomas. Lo que se ha hecho ahora es algo que es echar la patada para adelante. Me voy al banco, pido un préstamo, pago un 6% de interés que se pagan por estos préstamos, resultado del plan de pago a proveedores, que es pagar al final del préstamo un 40% más de las facturas, un 40% más vamos a pagar entre todos, vamos a pagar, y con eso ya hemos arreglado el problema. No hemos arreglado el problema fundamental del déficit de la financiación de la sanidad en España sigue existiendo y seguirá existiendo. De hecho, seguimos generando déficit y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya lleva 3 años, sigue pidiendo préstamo para pagar facturas, ya sus facturas, porque sigue habiendo ese mismo déficit de financiación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener todos claro y hacer una apuesta común para exigir que exista una financiación suficiente para la sanidad. Y lo que no podemos hacer es recortar hasta el extremo de que los paganos al final sean los ciudadanos que tienen derecho a una prestación sanitaria de calidad, que es lo que dice nuestra Constitución y lo que deberíamos garantizar. Juan, brevemente, tenemos poco tiempo. Brevemente, simplemente decir que en relación con lo que se ha dicho antes, que actualmente en el presupuesto de cada 10 euros se destinan 6 al tema sanitario, o sea, porque desde este gobierno se le ha dado una importancia enorme. Y luego lo que ocurre también en relación con otra cosa que se ha dicho anteriormente sobre el trabajo de los médicos, quería señalar que de acuerdo que con lo de la media hora, el aumento de las horas de aumento de jornada, pues sí es una sobrecarga, pero bueno, esto lo que hacemos normalmente es poner, por ejemplo, 5 horas cada 15 días, es decir, una tarde, entonces un servicio de 10, pues tienes cubiertos muchos días, es decir, que bueno, y para arreglar la microeconomía hay que arreglar primero la macroeconomía, y bueno, y también decir que
que, por ejemplo, pues la perversión del sistema y de lo que se derrochó anteriormente es que se gastaron, por ejemplo, 117 millones de euros en peonadas. Es que mi hospital gastaba 4 millones de euros al año en peonadas, en las famosas peonadas. Ahí había que haber gestionado. Bueno, Celia, Juan, es Entonces, una lástima, tenemos que dejarlo por hoy porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Nicasio, Juan, Eduardo y Celia, un placer tener esta noche, como siempre. Y nosotros nos vamos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta hablamos con Jesús Sánchez, coordinador del área de juventud en Daimiel, que nos presenta las diferentes actividades que están realizando con motivo del 4º centenario del Greco. No se lo pierdan, en unos minutos volvemos con él. Tras este corte publicitario, seguimos aquí en directo en Café y Más y vamos presentando al invitado que nos acompaña esta noche. Él es Jesús Sánchez Mantero y es coordinador del área de juventud de Daimiel. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas noches. Perdón por el lapsus del apellido. Perdonada. Bueno, con motivo del 4º centenario de la muerte del Greco, se van a organizar una serie de actividades en la localidad de Daimiel y para ello está esta noche aquí con nosotros Jesús para contarnos en qué van a consistir estas actividades y de qué forma él también va a aportar, ¿no?, para que se realicen estas actividades. Pero Jesús, empezamos por el principio. ¿En qué consisten estas actividades? Bueno, la verdad es que, aunque yo soy el coordinador de juventud del Ayuntamiento de Daimiel, en esta ocasión vengo un poco a título personal, sí, con mi relación con el Ayuntamiento de Daimiel y de manera, pues, desinteresada, estoy colaborando con las concejalías de Educación y de Mujer del Ayuntamiento de Daimiel en un programa que hemos titulado El Greco vuelve a Daimiel. Precisamente ya el propio título que se le han dado a este programa es para redundar y para dar a conocer pues que el Greco vuelve de nuevo porque estuvo con 2 cuadros, 2 pinturas suyas que estuvieron en Daimiel. El programa es un programa amplio, fundamentalmente va desde la Concejalía de Educación dirigido a los institutos y a los colegios de Daimiel, fundamentalmente pues para hacer y dar a conocer que estas 2 pinturas, que ahora hablaremos de ellas, estuvieron en la localidad de Daimiel. Es una actividad titulada Los miércoles del Greco, que va a estar los días 9, 23, 30 y 7 de mayo, 30 de abril y 7 de mayo, va a estar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Daimiel con una charla, conferencia, dentro de estos miércoles del Greco que hemos titulado Rescatando la memoria, los grecos daimieleños. Anteriormente a esta actividad, desde la Concejalía de Mujer, se quería hacer el día 7 de abril, que es justo el día que el Greco hace cuatro siglos que murió. Se quería hacer una conferencia que se ha pasado por motivos de agenda del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Daimiel al martes día 8 de abril. El día 8 de abril voy a tener a bien en dar una charla, una conferencia que he titulado El Greco, un genio en rebeldía. En esta ocasión, convocado por la Concejalía de Mujer y muy concretamente por el Centro de Mujer, por mis compañeras del Centro de Mujer de Daimiel, pues vamos a dar esta charla que va a estar abierta a todos los daimieleños y daimieleñas que lo deseen. Esta charla, con este título, esta conferencia, El Greco, un genio en rebeldía, lo que va a tratar fundamentalmente y en primer lugar es de este año que se celebra el 4º aniversario del Greco, pues que en Daimiel se conozca la figura del Greco, las etapas que en la vida del Greco han sido importantes, su primera formación en Creta, concretamente en Candía, en su ciudad, lo que hoy es el actual Heraklion, y después cómo marchó a Venecia, cómo Venecia le influye fundamentalmente pues las pinturas que el cretense, que el Greco ve en Venecia, Tintoretto, Veronés,
y cómo le influye en su pintura, cómo después marcha a Roma y qué herencia recibe el Greco en esta ciudad, en Roma, fundamentalmente pues apasionado por la pintura y que dejó Miguel Ángel y también Rafael. Y después, cómo llega a España, qué le pasa en España cuando llega, cómo intenta pues estar en la corte con Felipe II y cómo ni a Felipe II ni a Domenico Tetocópulos le interesa estar en la corte. Ni a Felipe II le gustó el Greco, ni al Greco le gustó Felipe II. Cómo marcha a Toledo y en Toledo cómo se establece, cómo crea su personalidad y cómo pues está 37, 38 años en esta ciudad, pues hasta que muere el 7 de abril de 1614. Esto será más o menos el resumen de esa conferencia que he preparado con ese título, El Greco, un genio en rebeldía. Y el programa El Greco vuelve a Daimiel termina también con otra actividad organizada por la Concejalía de Mujer, por el Centro de la Mujer de Daimiel, y es el día 21 de mayo un viaje a Toledo, porque bueno, todos conocemos que en Toledo se está desarrollando desde el 14 de marzo hasta el 14 de junio una magna exposición con el título El Griego de Toledo, que bueno, que es la primera vez que va a reunir en Toledo una de las mejores producciones del Greco, además pues con aportaciones de los principales museos del mundo que tienen obra del cretense. Estos 3 actos son los que están dentro de esa programación que se ha titulado El Greco vuelve a Daimiel. A mí me gustaría, Jesús, ya que has hablado de esa charla que se va a hablar dentro de estas actividades y demás, el título, un genio en rebeldía, ¿consideras la obra del Greco o al propio Greco un pintor rebelde? Bueno, en primer lugar, la palabra genio, el Greco es un genio y además él también tenía pues esas condiciones y esos conocimientos de que él era un genio. De hecho, pues bueno, fue uno de los primeros artistas en llegar a España que un poco pues empezó a poner las bases para que al artista se le considerara un intelectual, no que su trabajo fuera manual, fuera mero artesano, una condición que luego, pues más tarde en el siglo XVIII quedará ya pues un poco más estandarizada, pero el Greco es de los primeros personajes, de los primeros artistas que se considera pues que su labor es una labor intelectual, que es pues una labor de un genio. De hecho, pues eso le costó también importantes detractores en su época, sus propios compañeros pintores, sus propias discusiones que él tenía y demás. Y en rebeldía, yo lo he llamado en rebeldía porque sí que me parece que el Greco se rebeló, se declaró rebelde con postulados y con cosas que en España pues se estaban haciendo en esos momentos. Por ejemplo, él fue el primero que pintó en lienzo en España, junto con Navarrete el Mudo, con un pintor que también además, Navarrete el Mudo, trabajaba en la corte de Felipe II en el Escorial y además también es uno de los primeros artistas que se preocupa porque las obras de arte estén resguardadas y demás. Él se declaró en rebeldía a muchas cosas, empezó a pintar en lienzo, empezó a exigir que los materiales con los que pintara fueran unos materiales pues de bastante calidad. A veces eso también conllevó a que retrasara algunos pedidos, concretamente de Felipe II en el Escorial. Él también pues marcó unos cánones de retrato psicológico, es el primer artista en España que un poco se declara en contra de cómo se venían haciendo los retratos en la península ibérica en el siglo XV. Entonces, pues por todos estos datos yo le he titulado pues un autor rebelde. Él se declara un poco en contra y precisamente él crea un canon de belleza pues muy especial, un canon de figuras alargadas, de figuras
que parecen que están deformadas, retorciéndose, con un estilo bellísimo y con una capacidad como solamente un genio lo puede hacer. Un genio y además rebelde. ¿De qué forma cambió la forma de retratar que dices que se estaba haciendo en ese momento en España y que él como que se salió un poco de esa corriente? ¿Cómo se puede diferenciar? Pues mira, él concretamente empezó a aportar los retratos psicológicos, empezó a aportar que los retratos que se hacían entonces en España pues eran unos retratos con una cierta antinaturalidad dentro de lo que cabía al ser a la persona que se retrataba. Él creaba en los retratos, todos los retratos del Greco, pues muchos de ellos tienen los fondos negros, tienen la ropa negra, pinta a los caballeros con el traje típico español de la época, negro, con el bordón blanco y demás, y fundamentalmente destaca los ojos. Cuando una persona pinta los ojos, cuando destaca la mirada, está destacando el interior que tiene esa mirada, está haciendo un retrato psicológico que luego después cambiaría y llevaría a su máximo esplendor pues unos años más tarde Velázquez en España, pero él es el introductor a ese retrato psicológico. Cambia pues prácticamente la manera de mirar al retratado. Él también tuvo una clientela como era la iglesia, para la que hacía unas producciones eclesiásticas como las que vamos a ver más adelante de los Grecos de Daimiel, que los dos estaban en un convento, y después también tiene una clientela importante de familias con posibles en Toledo y lógicamente pues este retrato que él hace es un retrato nuevo en la península ibérica. Jesús, me gustaría también comentar, aparte de las actividades que se van a desarrollar, de qué forma has aportado tú, bueno, aparte de cómo surgen estas actividades, en lo que tú también has tenido que ver, ¿no?, un poco con tu aportación para que surja esto. Bueno, así es. Hace 2 años, en noviembre va a ser 2 años, un año y pico, se celebraron en Daimiel las segundas jornadas de historia, unas jornadas que organiza el Museo Comarcal de Daimiel y además con una participación muy clara y muy potencial de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Daimiel. Yo en las últimas jornadas, las segundas ya están convocadas, las terceras se han convocado hace muy poquitos días, presenté una ponencia titulada Los Grecos Perdidos de Daimiel, que era mi trabajo fin de carrera en la licenciatura de Historia del Arte. Entonces, bueno, pues en mi trabajo de investigación, un trabajo que debo de decir me apasionó y sobre todo como daimieleño intenté bucear en estas 2 pinturas que estuvieron en Daimiel y que ahora desgraciadamente no están. Y bueno, pues a raíz de esa ponencia, Los Grecos Perdidos de Daimiel, también a raíz de la publicación generada por las jornadas de historia, pues se dieron a conocer los grecos daimieleños. Este año, en el que se cumplen 4 siglos de la muerte del Greco, pues era obvio que Daimiel teníamos que hacer algo. En combinación con la concejala de Bienestar Social y con la concejala de Educación y con la concejala de Mujer, que también es a su vez concejala de Bienestar Social, pues surgió el realizar en primer lugar unas actividades de formación a los institutos, que todos los jóvenes de Daimiel, de institutos y de los últimos años de colegio, de quinto de primaria y de sexto de primaria, pues el darles a conocer que estos 2 grecos estuvieron en Daimiel. A raíz de ello, pues también desde Mujer, mis compañeras del Centro de la Mujer se interesaron en hacer una actividad pues encaminada a las mujeres de Daimiel, porque como ya te digo, yo tuve oportunidad de dar una ponencia hace 1 año y medio en Daimiel sobre los grecos perdidos, pero sí que el sector infantil, juvenil y el sector de mujer, pues quizá se podía encaminar unas jornadas dedicadas a ello y por eso las titulamos El Greco vuelve a Daimiel. Es un poco la pescadilla que se vuelve la cola. Englobarlo todo.
Pues vamos a hablar de esas dos obras, ¿no, Jesús? La Visitación y la Adoración de los Pastores. Bueno, pues la verdad es que, como te digo, fue un tema muy apasionante el que abordé con estos grecos perdidos de Daimiel. Demostré, en primer lugar, la presencia de estos dos cuadros en Daimiel. Queda demostrado con documentos y con referencias bibliográficas que estos cuadros estuvieron en Daimiel. El primero de ellos, la Visitación, este cuadro que estamos viendo ahora mismo, pues es el tema que trata es la Virgen María cuando va a visitar a su prima Isabel, cuando se entera que está embarazada. Es un esbozo perfecto, un escorzo maravilloso el que el Greco aquí hace en torno a la Virgen María, y cómo su prima está en el dintel de la puerta con esa arquitectura esperando y diciéndole pues que va a ser madre. Este cuadro de la Visitación estuvo en el convento daimieleño de Santa Clara, un convento desaparecido que estaba en el centro del pueblo, justo en el parterre, muy cerca de donde hoy está la Casa de Cultura, donde está el Teatro Ayala en Daimiel. Y bueno, pues es un tema que además el Greco hasta el año pasado había constancia de que era la única vez que el Greco había tratado este tema de la Visitación. Y lo había tratado porque este cuadro estaba realizado en un programa iconográfico completo para la capilla de Doña Isabel Ovalle en Toledo. No sabemos cómo ni por qué este cuadro llegó a Daimiel. Suponemos, y yo en mi proceso de investigación pues estipulo que puede ser debido o bien a una monja que lo llevara como dote hasta Daimiel, o bien que algún tipo de benefactor relacionado con la ciudad de Toledo o relacionado con la señora Ovalle, o bien que tuviera algún tipo de contacto con el Greco o bien con su hijo. También claro. Álvarez Lopera, un gran estudioso y por el que yo conocí esta procedencia del convento de Santa Clara de Daimiel, pues muy probablemente ese benefactor o esa relación con Daimiel, con Toledo, pues hiciera que llegara a Daimiel. También se desconoce cómo el cuadro salió de Daimiel. Muy probablemente, vamos, no muy probablemente, en algunas de las desamortizaciones del siglo XIX, o bien en la de Madoz o bien en la de Mendizábal, este cuadro salió de Daimiel. Llegó otra vez a Toledo y desde Toledo el profesor Álvarez Lopera tiene absolutamente toda una referencia clara cómo Arthur Bryant hizo que esta pintura llegara hasta Washington. Y en Washington se encuentra en estos momentos. Bueno, en estos momentos no, porque en estos momentos tenemos la gran suerte de tenerla otra vez retornada a Toledo en esa magnífica exposición del griego de Toledo. Por lo tanto, vamos a poder verla sin necesidad de ir a Washington. Y bueno, pues es un tema interesante en el cual pues podría estar hablando largo y tendido, pero no quiero tampoco dejar de pasar de hablar de otro cuadro también muy interesante, que también hay constancia que estuvo en Daimiel, que es este cuadro de la Adoración de los Pastores. Es un cuadro de pequeño formato, que hay referencia absoluta que estuvo en Daimiel, en el convento de las Carmelitas Descalzas, muy probablemente donado por el marqués de Santa Cruz, un gran benefactor de esta orden. Esta foto está tomada de un libro que un daimieleño, Juan José Martín Gil Córdoba, un libro con un título precioso como Las aguas de Siloé, el Carmelo teresiano y Daimiel, pues Martín Gil Córdoba, que tuvo una relación muy directa con el Carmelo y especialmente con el convento de Daimiel, se hizo con esta foto en blanco y negro, y después a mí me dio pie esta foto pues a estudiar. Hay referencias documentales que este cuadro estaba en Daimiel en plena guerra civil, en el año 1936. Concretamente, en septiembre del año 1937 existe documentación que esta obra partió hasta Madrid con la Junta de Incautación de Bienes Culturales, además con un proceso muy interesante y muy bonito en el cual pues medió también Rafael Alberti y su mujer María Teresa
María Teresa de León, concretamente Rafael Alberti, en un magnífico texto que hace cuando muere María Teresa de León, nombra este cuadro de Daimiel, la adoración de los pastores, con la poética y con el gusto que tiene Alberti. Este cuadro sale a Madrid con la Junta de Incautación, que es la que hizo esta restauración, porque también hay constancia que cuando estaba en Daimiel estaba en condiciones pues un poco lamentables, como ahora te voy a contar, y marcha al Museo del Prado. Tiene una serie de relaciones en el Museo del Prado de amor, odio, e incluso al final el cuadro iba a retornar a Daimiel con las monjas de Daimiel, pero después de la guerra el convento daimieleño de las Carmelitas Descalzas quedó pues muy deteriorado, y las monjas decidieron vender este cuadro a un comprador bilbaíno que por más que hemos intentado seguir la pista, no lo hemos encontrado. Hay que ver las vueltas que puede dar una obra de este calibre, las vueltas que puede dar por... Sí, puede ser, y además, bueno, pues yo he intentado encontrar esta obra en Bilbao, y bueno, pues ahora mismo suponemos que está aún en la colección privada para la que fue comprada, pero no tenemos referencias. Yo tengo muchas esperanzas, porque además, como los procesos de investigación siempre se dan por una relación causa-efecto, y a veces pues por motivos pues más que anecdóticos. Yo, por ejemplo, llegué a este tema de los grecos perdidos pues por una anécdota en el Museo del Prado, el último día y a última hora en el que se exponía la Inmaculada Ovalle. Pues yo también estoy convencido que este cuadro de la adoración de los pastores de Daimiel, el día menos pensado, saldrá a la luz. Si no sale este año, que es un año greco, pues lo tendremos un poco complicado, pero vamos, yo estoy esperanzado. Como te decía, el cuadro de Daimiel que hemos visto, que nos han puesto tus compañeros de la adoración de los pastores, está en blanco y negro, pero os he cedido este cuadro que es del Colegio del Patriarca de Valencia, en el cual, si te das cuenta, prácticamente la composición central, la Virgen, San José, el niño, los pastores, es prácticamente igual, e incluso en el de Daimiel también se ve la arquitectura de esa columna que está al lado de la Virgen. La gloria, todo lo de los ángeles y todo lo de abajo no está en el cuadro daimileño. Por eso yo sostengo en mi proceso de investigación que muy probablemente, aunque estaba deteriorado en la guerra civil, muy probablemente el cuadro también podría estar más deteriorado todavía, y se cortaron las partes de la gloria, de los ángeles y también un poco del suelo. O bien también este cuadro pues podría llegar y estar en la celda de alguna monja, porque también me consta con personas que eran niños cuando el cuadro estaba en Daimiel, que nadie de Daimiel tenía referencias de que esta pintura estaba en nuestra localidad. Por lo tanto, yo también sostengo que pudo estar o bien en la clausura del convento o bien en alguna celda, y también por ello pues le cortaran. Es interesante. Sí, la verdad es que tema. La historia que hay detrás de cada cuadro, ¿no, Jesús? Es una cosa que también a ti te ha motivado mucho a la hora de hacer tu tesis, ¿no? Esa línea de investigación, las fuentes de documentación, que imagino que habrán sido muchas, pero a mí me gustaría conocer tus motivos a la hora de centrarte en el Greco para hacer esta tesis. Bueno, no es la tesis, es el trabajo fin de carrera, de licenciatura de Historia del Arte. Y bueno, pues como te digo, llegué un poco por casualidad, pero sí que muy motivado, porque tener conocimiento que un cuadro del Greco estaba en Daimiel, como era la adoración de los pastores, y después que la visitación procedía del convento de Santa Clara de Daimiel, me dio pie a muchas cosas. En primer lugar, a investigar, porque hoy día no existe el convento de Santa Clara en Daimiel, buscar las referencias que pudieran llevarnos a que este convento de Santa Clara estuviera en Daimiel, y la encontré muy claramente, valga la redundancia, porque en Daimiel sí que hay constancia en las relaciones topográficas de Felipe II
que hubo un convento de franciscas menores observantes. Tirando del hilo, llegué a que todos los conventos de franciscas menores observantes, casi todos, la mayoría, tienen la advocación de Santa Clara. Enlazando eso, lo enlacé con que en Daimiel pudo existir ese convento de Santa Clara, porque todavía hoy día existe en Daimiel la sacramental de franciscas, que todavía salen en el corpus y en el cual pues todavía hay su presidente y todo lo que es sus miembros, con lo cual, bueno, pues por ahí tiré Fueron tus comienzos, ¿no? de la visitación. Sí. Y claro, lógicamente de la adoración de los pastores, pues hay un convento en Daimiel que además es muy querido, el convento de Carmelitas Descalzas, y lógicamente pues ahí encontré lo que es las aportaciones sentimentales a poder trabajar en estos dos cuadros tan interesantes, de los cuales pues publiqué en las jornadas de historia y también pues en las revistas locales de Daimiel, tanto en el periódico Las Tablas como en la revista El Olivo. Y bueno, pues básicamente fue un tema sentimental, conocer que en Daimiel había dos cuadros de un pintor tan importante, tan genio y claro, además rebelde como era el Greco. Pues Jesús, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor en esa conferencia que vais a hacer con motivo del 4º centenario. Y muchísimas gracias por venir a hablarnos de estos grecos daimieleños. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a las 11 de la noche con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más.